Bien, entonces tal como les decía, vamos a continuar con nuestra serie titulada El verdadero gozo, basada en la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, quien después de 10 años de compañerismo en el Evangelio, le escribe con mucho amor desde una cárcel en Roma para animarlos a que sigan con gozo, madurando y creciendo en la fe. En los últimos 2 sermones, Pablo nos animó a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, entendiendo que Cristo es quien pone el querer y el hacer en nosotros. Por lo tanto, su llamado fue a buscar a ser íntegros en medio de una generación perversa y corrupta, sirviendo al Señor con gozo y no por obligación, tal como vimos que lo hicieron Timoteo y Epafrodito. Y hoy veremos en qué o quién debemos poner realmente nuestra confianza, siendo desafiados por el apóstol a no confiar en nuestros propios esfuerzos, sino en Jesús, quien logró nuestro perdón, redención y reconciliación con Dios el Padre. Ahora, cuando uno le pregunta a algún cristiano ¿en quién tienes puesta tu confianza?, la respuesta automática de la mayoría de nosotros sería, por supuesto, que en Jesús, sin ninguna duda ni vacilación. Pero cuando exploramos nuestras vidas de forma minuciosa y honesta, rápidamente nos damos cuenta de que es una convicción que no siempre se refleja en el día a día, ya que todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida que no reflejan que nuestra confianza está puesta completamente en Jesús. Por ejemplo, puede que yo diga que confío en Jesús, pero toda mi seguridad se basa en la estabilidad económica que pueda alcanzar o las cosas materiales que pueda adquirir. O puede que yo diga que confío en Jesús, pero toda mi felicidad se basa en cómo me ven los demás y qué es lo que el resto piensa acerca de mí. O puede que diga que confío plenamente en el Señor, pero mi confianza está en el conocimiento o experiencia que adquirió con los años y no en una íntima relación con Jesús. Puede que diga que mi confianza está plenamente en Jesús, pero mi esperanza está puesta en la nueva constitución o el futuro presidente o presidenta de nuestro país. O puede que crea que tengo toda mi confianza puesta en Jesús, pero en mi discurso apelo siempre a todo lo bueno que yo hago y no a la bondad de Dios. Por lo que en la práctica mi principal lealtad está puesta en cualquier persona o cosa antes que Jesús. Y todo lo anterior se hace más que evidente en tiempos de sufrimiento y prueba, que es cuando realmente sale a la luz en qué o quién tenemos puesta nuestra verdadera confianza, lo cual de seguro has podido experimentar en medio de la actual pandemia. Por lo que lo natural en nosotros es el temor, la ansiedad, la incertidumbre, la desesperación, en contraste con la fe, la confianza y la total dependencia en Jesús, que por supuesto es sobrenatural. Pero antes de continuar, déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué cosas, personas o circunstancias están impidiendo que puedas poner toda tu confianza en Jesús? ¿Qué cosas, personas o circunstancias están impidiendo que puedas poner toda tu confianza en Jesús? Vamos a orar para que el Señor nos sea guiando en la reflexión de esta mañana. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, primero que todo por saber de que cada uno de nosotros es especial para ti y que tú has venido a dar tu vida por cada uno de nosotros, permitiéndonos poner nuestra confianza plenamente en alguien que no solo promete, sino que cumple lo que promete. Para amado, te pedimos, Señor, que podamos realmente vivir y conocer la verdad de que tú eres nuestro único tesoro. Vivir y experimentar la verdad de que tú eres nuestro único tesoro. Y que muchas personas te puedan conocer, atesorar y servir como el tal. Padre amado, te pedimos perdón si hemos puesto nuestra confianza en cualquier otra cosa o persona que no seas tú. Ayúdanos, Señor, a que tú seas nuestra prioridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces Pablo nos va a desafiar a solo confiar en Jesús y para eso nos va a responder implícitamente 3 preguntas. Y si ustedes son de los que anotan,
en los sermones los invito a que puedan anotar ahí, o como personas que conozco en su misma Biblia, puedan poner estas preguntas en los versículos correspondientes. Primera pregunta: ¿quiénes son los que verdaderamente confían en Dios? Versículos 2 y 3. ¿En qué no debemos poner nuestra confianza? Versículos 4 y 6. Y finalmente, ¿en quién debemos verdaderamente confiar? Versículo 7. ¿Quiénes son los que verdaderamente confían en Dios? Versículos 2 y 3. ¿En qué no debemos poner nuestra confianza? Versículos 4 y 6. Y finalmente, ¿en quién debemos verdaderamente confiar? Versículo 7. Ahora, antes de responder esas preguntas, nos falta el versículo 1. Fíjense en Filipenses 3:1, que nos servirá de nexo con el capítulo anterior, desafiándonos en un área que es muy relevante a la hora de hablar de nuestra confianza en Jesús. Miren Filipenses capítulo 3, versículo 1, que dice: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Entonces, si se fijan, Pablo comienza este tercer capítulo con la palabra por lo demás, con lo cual buscar reforzarles nuevamente a los filipenses que primero, a pesar de que la humildad y servicio al Señor puede traer sufrimientos, y que segundo, pese a que como cristianos tengamos que enfrentar situaciones adversas por la fe, el llamado de Dios es a alegrarnos en el Señor y estar dispuestos a servir a Dios y al prójimo, manteniéndonos fieles al Señor a pesar de las circunstancias. Por lo que no podemos justificarnos con la pandemia por nuestra falta de servicio al Señor o la pérdida de gozo en medio de esta. Lo que no apunta a reírse hipócritamente en todo momento, sino a un contentamiento, a una paz y una esperanza que se sustente en la obra perfecta de Cristo, que nos permite enfrentar las circunstancias adversas de la vida con la seguridad de que nada de lo que pase en este mundo nos quitará la gracia de vivir eternamente con Él. Además, este versículo revela una verdad que se repite una y otra vez. Me refiero a la amnesia del cristiano, que nos lleva a olvidarnos rápidamente quién es Dios, cuál es su carácter y quiénes somos nosotros para Él. Nos olvidamos fácilmente de su fidelidad, de su amor, de su misericordia, de su justicia, de su poder y de todas las promesas que Él nos ha hecho y ha cumplido en Jesús. Por eso el apóstol Pablo les dice que es necesario repetirles nuevamente todas las cosas acerca de la fe y que el recordarlas debería traerles seguridad a sus corazones. Por eso debemos repetirnos el Evangelio de Cristo todos los días y repasar sus promesas diariamente para así recordar que nuestra seguridad y confianza debe estar puesta solo en Jesús, en nada ni nadie más. Lo que me lleva a la primera pregunta que responderá el apóstol Pablo: ¿quiénes son los que verdaderamente confían en Dios? Lo cual lo va a hacer contrastando a dos grupos. Fíjense en los versículos 2 y 3 del capítulo 3 de Filipenses, que dicen: cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, o de la falsa circuncisión, dice la Biblia de las Américas. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos orgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Ahora, para entender el contraste que está haciendo el apóstol Pablo en estos versículos, necesitamos un poco de contexto, ya que primero se nos presenta un grupo de personas judías que, por el solo hecho de haber cumplido con el rito externo de la circuncisión, a los pocos días de nacidos sentían que tenían todo el derecho y todos los beneficios del reino de Dios solo por herencia. Olvidándose de la necesidad de un cambio interior, que es lo mismo que pasa con la religiosidad popular chilena, que hace que los padres, por ejemplo, bauticen a sus guaguas para asegurarlas con ese rito el perdón del pecado original, sin un convencimiento interno de los padres acerca de la fe o sin una imperiosa necesidad de guiarlos a Jesús. Solo creen que automáticamente liberarán a sus hijos de un castigo eterno si los bautizan.
Además, este grupo de judíos consideraban como perros inmundos a todos aquellos que no fueran judíos o gentiles, no fueran judíos, es decir, los gentiles, porque estaban desde su interpretación excluidos por herencia del pueblo de Dios, pese a que todo el Antiguo Testamento apuntaba a que Dios había elegido a ese pueblo para ser bendición y luz para el resto de las naciones, no porque ellos tuvieran algo especial que los había hecho favorecedores de su gracia, sino que simplemente porque quizás al ser los más débiles de todos los pueblos, lo que iban a mostrar era que Dios es quien los estaba bendiciendo. Ahora, interesantemente, la Biblia misma nos dice que la circuncisión externa, que implicaba cortar el prepucio de los niños judíos al nacer, no era válida si no había una circuncisión simbólica del corazón, como tampoco nuestro bautismo será válido si el niño no confiesa a Jesús como Señor y Salvador en el futuro, ni confirma las promesas que sus padres hicieron por él en ese sacramento. Por lo que este primer grupo descrito por el apóstol Pablo se cree y presenta a sí mismo como el modelo de confianza en Dios, pero sabemos que Jesús mismo los desenmascaró en los evangelios, mostrándoles que su confianza estaba puesta en ritos externos, en apariencia de cumplimiento, y que por lo tanto no había una transformación del corazón, que es lo que le importaba a Dios. Su confianza estaba puesta en la letra de la ley, pero no en el Dios detrás de esa ley. Y su hipocresía era tal que además buscaron acomodar la ley con una serie de normas para que se viera que la estaban cumpliendo, cuando en verdad no lo estaban haciendo. Por darles un solo ejemplo, para ellos su prójimo era solo sus compatriotas y aquellos que eran parte de su comunidad, para con esa definición justificar su falta de ayuda hacia los demás. Por lo que Pablo les dice enfáticamente y usando sus mismas palabras: ustedes llaman perros a los gentiles, pero ¿no son ustedes realmente los perros? ¿No serán ustedes los que no están poniendo su confianza en Dios? ¿No serán ustedes los que creen ser parte del pueblo de Dios, pero finalmente están fuera de él y excluyendo a otros? ¿No se habrán vuelto exactamente igual a aquellos que ustedes repudian y insultan por considerarlos adversarios de Dios? Por lo que Pablo llama a los filipenses a cuidarse de las falsas enseñanzas y de los falsos maestros que suenan aparentemente convincentes, pero si uno escarba un poco más en sus vidas, se darán cuenta que lo que predican no es el verdadero evangelio revelado en la Biblia, sino que una derivación tergiversada que llevaba al error y al mal, en vez de a poner toda nuestra confianza en Dios por medio de Cristo. Y recuerdo que cuando yo vivía en Irlanda del Norte, había una persona que le encantaba decir: estoy totalmente convencido en mi corazón que Dios dice tal cosa. Y la verdad es que esa persona habló algo acerca de Chile. Él creía que Chile tenía una maldición y que debido a que un descendiente de O'Higgins, irlandés, había venido a Chile, había cortado entonces esa maldición asociada a la Virgen María, y él siempre comenzaba contando estas cosas, por ejemplo esto, diciendo: estoy convencido en mi corazón que Dios va a hacer tal cosa. Pero el que él esté convencido en su corazón no hace que eso sea verdad, necesariamente. Por lo tanto, tenemos que siempre corroborar todas las cosas a la luz de la palabra de Dios. Lo mismo pasa con el Evangelio de la prosperidad de nuestros tiempos, que promete cosas en esta tierra que la Biblia nos dice que solo se cumplirán en el cielo, lo cual promueve una falsa esperanza que genera más desconfianza en Dios y su iglesia que realmente confianza en las promesas que sí la palabra nos dice que serán para este tiempo. O el legalismo de muchas iglesias, que te obligan a cumplir con ciertas reglas externas, como el uso de pantalones en las mujeres, o el uso casi de ternos en el culto, o la prohibición de beber alcohol, asumiendo que el cambio viene de afuera hacia adentro, en vez de adentro hacia afuera, poniendo todo el foco en el esfuerzo humano y no en la soberanía de Dios y la responsabilidad humana que viene en base a esa soberanía de Él. Entonces Pablo nos dice que la verdadera circuncisión, o el grupo que verdaderamente es parte del reino de Dios y que por lo tanto ha puesto toda su confianza en Dios, son aquellos que sirven a Dios por medio del Espíritu Santo, quien genera una transformación tanto interna como externa.
aquellos que se glorían y enorgullecen en Cristo y su obra redentora en la cruz. Y tercero, aquellos que no ponen su confianza en los esfuerzos humanos, sino en la gracia de Dios. Lo que me lleva a la segunda pregunta: ¿en qué no debemos poner nuestra confianza? Y para eso fíjense en el capítulo 3, los versículos 4 al 6, que dicen: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Entonces Pablo le dice a este grupo que ponía su confianza en los esfuerzos humanos, que si hay alguien que tiene mérito para hacer algo así, sería él, ya que Pablo tenía un tremendo currículo y una reputación como judío que le daba la autoridad para desafiar a ese grupo de la forma que lo hizo. Es como si Pablo les dijera: yo sé que ustedes defienden y justifican su adicción, pero yo fui más adicto que ustedes. Por lo que déjenme mostrarles por qué es inútil poner tu confianza en la droga. O en las palabras de Pablo: yo fui intachable como judío y por lo tanto tengo méritos para poner mi confianza en mis propios esfuerzos como ustedes. Pero al conocer a Jesús me di cuenta de que nada de eso vale al compararme con Él. Y es en base a este texto que nosotros hemos puesto el lema de nuestra iglesia. Queremos que muchos conozcan a Jesús, atesoren a Jesús y sirvan a Jesús como su único tesoro. Ahora, ¿en qué se basa la confianza de Pablo? ¿Se basaba la confianza de Pablo antes de conocer a Jesús? Bueno, primero en su herencia religiosa, ya que había sido integrado al pueblo judío exactamente según la ley lo establecía, al ser circuncidado al 8º día, y venir de una de las únicas tribus que no se había rebelado contra el rey David, lo que algunos catalogarían como una herencia canuta al ser segunda o cuarta generación de cristianos, como es mi caso. Por eso pero eso no es todo. Además, era parte de uno de los grupos más reconocidos de ese tiempo en el judaísmo, y que por lo demás eran la mayoría en la cúpula de líderes de esa época. Llegó a ser conocido por perseguir a cristianos, ya que este grupo los consideraba como una secta dentro del judaísmo. Finalmente nos dice que en cuanto a los ritos, fiestas y observaciones de la ley, Pablo era intachable al cumplir con todos los requisitos externos que habían impuesto los judíos en ese tiempo, por lo que Pablo tenía suficiente base para confiar en sus esfuerzos humanos y sus logros religiosos, pero veremos que Pablo se dio cuenta que todo eso no valía nada a los ojos de Dios, si su confianza no estaba puesta totalmente en Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos caer en poner nuestra confianza en los esfuerzos humanos? En creer en el monopolio de la meritocracia, que dice que yo recibo solo lo que merezco, lo cual se puede ver expresado en la creencia que algo debo haber hecho o algo debo hacer para merecer la gracia de Dios. Algo debo entregar a cambio de mi salvación, algún sacrificio, alguna ofrenda, algo tengo que hacer para que Dios me considere. Por ejemplo, cada vez que pensamos que Dios ha sido generoso conmigo, porque yo o mi familia ha sido generoso con los demás o con la iglesia, caemos en este error. O cada vez que creo que el dinero, el éxito laboral o el trabajo que tengo depende totalmente de mí y no de Dios, que nos da la salud y las oportunidades para poder desarrollarlo. O cada vez que pienso que por estar en una iglesia, servir en un ministerio o asistir los domingos voy a evitar el sufrimiento y las pruebas que enfrentamos en nuestra vida. O cada vez que creo que Dios solo me bendice por las buenas obras que hago o me castiga porque dejé de hacer alguna obra o asistir a alguna actividad de la iglesia. Todo lo anterior refleja la popular meritocracia que muchas veces se opone a la gracia de Dios, con la cual, escúcheme bien, recibimos lo que no merecemos. Ya que Pablo en el libro de Romanos nos dice que a pesar de que nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el libro de Efesios nos dice que la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Así que cuidado. Ahora, perdona, cuidado
que Pablo no está diciendo que no debamos esforzarnos en nuestro caminar cristiano, sino más bien que nuestra confianza no esté puesta en ese esfuerzo, sino que en Jesús, que nos enfatizará en la respuesta a la última pregunta de esta sección, que dice: ¿en quién debemos verdaderamente confiar? Y para eso fíjense en Filipenses 3, versículo 7. Dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Por lo tanto, todo lo que el apóstol Pablo valoraba y todo aquello en lo que había puesto su confianza en el pasado, ahora lo consideraba como pérdida por causa de Jesús. Es decir, nada puede tener un mayor valor en nuestra vida que Cristo. Por eso, insisto, el lema de nuestra iglesia es conocer, atesorar y servir a Jesús como nuestro único tesoro. Por lo que Pablo se da cuenta que al poner en un lado la balanza, sus méritos, esfuerzos, éxitos, credenciales, experiencias y herencia religiosa, y por el otro lado a Cristo, claramente, Cristo tomaría un mayor peso en su vida que todo lo demás. Por eso Pablo anima a los filipenses, por un lado, a poner su confianza solo en Jesús y no en el esfuerzo humano, y por otro, a cuidarse de aquellos que enfaticen o enseñen el esfuerzo humano por sobre la soberanía de Dios y la confianza que tenemos que depositar en Él. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nosotros? Bueno, reconociendo que escuchar la palabra de Dios y compartir con la familia de la fe es más importante que cualquier partido de fútbol, que cualquier serie de Netflix o algún otro de esos, o pasatiempo. Reconociendo que hay cosas que compiten por nuestra fidelidad hacia Dios, y por eso tenemos las promesas en esta misma carta, que aquel que la buena obra comenzó en nosotros será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Y que es Dios mismo, eso estaba en Filipenses 1:6, y que es Dios mismo quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad, Filipenses 2:13. Pero a la vez Pablo nos dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, Filipenses 2:12. Por lo que debes evaluar siempre tu vida a la luz de la palabra de Dios, preguntándote si tu confianza está puesta realmente en Jesús, o si tu seguridad se basa en la estabilidad económica que puedas alcanzar o las cosas materiales que puedas adquirir. Si tu confianza está puesta realmente en Jesús, o si tu fidelidad se basa en cómo te ven los demás y qué es lo que el resto piensa de ti. Si tu confianza está puesta realmente en Jesús, o si tu esperanza está puesta en la nueva constitución o en el futuro presidente o presidenta. Si tu confianza está puesta realmente en Jesús, o por el contrario, en el conocimiento o la experiencia que has adquirido en tu vida, dejando de lado la oración y el estudio de la palabra. Si tu confianza está puesta realmente en Jesús, o si tu prioridad, lealtad y dependencia total está primero hacia tu familia, tus amigos, algún pasatiempo, tu trabajo, tus estudios, tu dinero, tu apariencia, algún vicio que no te deje poner tu plena confianza en Jesús. Por eso Pablo nos dice que hay muchas cosas que valoraba y consideraba como ganancias en su vida, pero que por causa de Cristo tuvo que estar dispuesto a perderlas y no darles el mismo valor que antes. Y les puedo asegurar que todos nosotros podemos dar testimonio de muchas cosas que perdieron su valor después de conocer a Jesús, especialmente en tiempos de pandemia, que nos dio la oportunidad de volver a priorizar y valorar las cosas, aunque debemos reconocer que aún hay cosas en nuestra vida que nos impiden poner nuestra plena confianza en Jesús, y por eso debemos estar dispuestos a rendirlas totalmente a Él, día a día, en cada momento, en cada decisión de nuestras vidas. Por lo que déjame preguntarte nuevamente, ¿qué cosas, personas o circunstancias te están impidiendo que puedas poner realmente toda tu confianza en Jesús? ¿Qué cosas, personas o circunstancias te están impidiendo que puedas poner realmente toda tu confianza en Jesús? Oremos. Padre amado, te damos tantas gracias de que tú nos permites, Señor,
priorizar en nuestra vida, que tú nos permites evaluar nuestra vida a la luz de la Escritura, que tú nos permites revisar en quién o qué está puesta nuestra confianza y poder darnos cuenta de que cuando te conocemos y realmente entendemos quién tú eres y lo que tú has hecho por nosotros, nadie más merece nuestra lealtad, nuestra confianza y la misma valoración que ponerte a ti en el centro de nuestras vidas y nuestro corazón. Perdónanos, Señor, por cada vez que hemos dado más valor a otras cosas, a otras personas que a ti. Perdónanos, Señor, si hemos priorizado cosas personales, egoístas, individuales, a la misión que tú nos has dejado, Señor. Y con esto, Padre, no me refiero a actividades religiosas, sino que a esta intención o esta intencionalidad de compartir la fe con otros, Señor. Te damos gracias, Padre amado, de que también nos dimos cuenta en nuestra vida que muchas cosas que antes valorábamos ahora perdieron el valor, porque tú realmente lo vales. Tú realmente eres digno de toda honra, gloria y alabanza. Y queremos, Señor, conocerte cada día más. Queremos atesorarte al punto de servirte como nuestro único tesoro en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir ese propósito en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.